Saludamos a Javier Ordóñez, delegado de comisiones en el Hospital San Juan de Dios. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos conocemos de algo, ¿no? Creo que sí, que en alguna que otra ocasión hemos tenido que dialogar por la problemática que existe en la sanidad de las ARAFE. Y el señor Aristu también de eso sabe algo. Algo también. ¿Verdad? Bueno, ahí andamos y además no vamos a cejar hasta que no consigamos el objetivo, que es que el Hospital San Juan de Dios de las Jarafes se interiorice en el Servicio Andaluz de Salud para que los 300.000 personas que vivían en las Jarafes tengan el mismo derecho que el resto de andaluces y andaluzas. 300.000 sevillanos viven en las Jarafes. 300.000 sevillanos viviendo en el Aljarafe que tienen todo el derecho del mundo al resto, como el resto de los sevillanos que están en la provincia de Sevilla. ¿Están mejor las cosas? Pues no, lamentablemente está exactamente igual. Hay un problema laboral que es de base, que es que la empresa no cumple el convenio colectivo y directamente la aplicación de las subidas salariales. Profesionales que, lo hemos recordado en más de una ocasión, son los que peores condiciones laborales y salariales tienen de todo el sistema sanitario público de Andalucía. Y estamos a la espera de una sentencia judicial que venga bien la orden hospitalaria de San Juan de Dios de aplicarla. Y por otro lado, el déficit de recursos humanos y materiales que sufre ese hospital es endémico. Y como bien ha dicho Carlos Aristu y tú has corroborado, la única posibilidad ahí y la única solución es que ese hospital sea gestionado íntegramente por el Servicio Andaluz de Salud y lo dote con los mismos recursos humanos y materiales que el resto de hospitales del sistema sanitario público. Porque la población de las Jarafes no es de segunda y lleva 20 años siendo de segunda en materia de sanidad. Decía Javier, Carlos, a la espera de una sentencia. Sí. Espera de una sentencia. Y lo grave es que estamos hablando de un hospital que presta servicio público, aunque sea gestionado por una orden. Sí, sí. Entonces yo creo que la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud debiera ser un poquito más corresponsable de lo que allí pasa a los trabajadores y trabajadoras, que son una plantilla ejemplar en cuanto a su esfuerzo cotidiano, y a los usuarios y usuarias, que son 300.000 personas, que no es moco de pavo. No llama la atención, no llama la atención. Llevamos casi una hora hablando de convenios exitosos en muchos de los casos. Claro, cuando no se cumplen por parte de, en este caso, la empresa. Pues toca movilizarse. Por eso adelantaba antes y cada semana hay una movilización en Sevilla. Si esta semana va a haber movilizaciones, por ejemplo, en el sector de ayuda a domicilio, este jueves, trabajadoras que no dejaron de hacerlo ni un solo día durante la pandemia, casi todas mujeres, y que se merecen el convenio ajustado a la realidad económica que tenemos. O el viernes el sector de seguridad privada, que son gente que no dejó de trabajar ni un solo día, muchos de ellos solos, a veces en puestos de trabajo abandonados por ahí, y que se merecen un convenio digno. Cada día, cada semana hay movilizaciones y este otoño desde luego va a ser calentito si las patronales no rectifican. Cuando hay tantas movilizaciones, ¿eso es señal de qué? Porque yo entiendo que a vosotros mismos tampoco os gustaría tener que movilizaros, siempre y cual cada cual cumpliera su parte. Cada movilización pretende la solución justa lo antes posible. Nosotros lo que celebramos es la firma del convenio. Bueno, pero en este caso, pero es que en este caso hay un convenio firmado. Y dice, no, es que la otra parte no cumple. ¿Perdón? Efectivamente. Y debiera haber un árbitro que es Junta Andalucía. A eso voy. Digo, no podría existir otra herramienta. Claro, llegar a un juzgado, dice, bueno, a la espera de sentencia. Oye, ¿y la sentencia para cuándo? Sine die. No. Claro, vale. Ese es el problema. ¿No debería existir una figura que diera cierta celeridad a estos incumplimientos? Sí, por desgracia, en el mundo del trabajo hay figuras y organismos que debieran tener un papel todavía más activo, como por ejemplo la Inspección de Trabajo, pero que no tienen medios suficientes. En Sevilla hay un inspector de trabajo por cada 30.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde va a llegar ese hombre y esa mujer por muy trabajadora que sea? Es imposible. La justicia también debiera existir para las personas en su condición de trabajador y trabajadora. En Sevilla hacen falta 11 juzgados de lo social para que la gente no tenga que esperar hasta 7 años para ver el día de su juicio, donde a veces se juega que le den la indemnización que se merece, por justicia. Y en ese hospital en concreto, Javier, el ambiente entre los propios profesionales, esto es un mínimo ejercicio de empatía, ¿vale? Ahora estamos con vosotros y decimos, vamos a imaginar que a todos nosotros nos ocurriera lo que a vosotros. Oye, eso en el día a día se tiene... Bueno, en el día a día es ya un clima de resignación completamente y la mayoría de los profesionales han abogado en los últimos años por marcharse a otros hospitales donde tengan mejores condiciones laborales y salariales, porque recordamos que esto no es que una espera de una sentencia porque sea el convenio de aplicación y tenga que ser ya, es que estamos hablando de un convenio colectivo con peores condiciones que viene intentando negociarse desde el año 2018
Y esto es las consecuencias de aplicar el convenio colectivo, que no es otra cosa que el IPC y que la orden hospitalaria desde enero de 2021 se niega a aplicar. Los profesionales estamos que no podemos más por sencilla razón de que tenemos una carga de trabajo que no es soportable, pero sobre todo tenemos unos riesgos psicosociales de saber cuál es la atención que le estamos dando a unos usuarios, a toda una población, porque además conocemos cuál es la falta de recursos que hay, y hay una falta de recursos después de la pandemia, de especialistas y de listas de espera, que están desorbitadas porque son así, porque no se han prestado y se siguen sin prestar en ese hospital, y entonces lo que nosotros sufrimos son pacientes con patologías que están agravadas porque no se han llevado convenientemente durante todo este tiempo y que se siguen sin llevar a cabo. Pongo una muestra, hace 2 semanas ese hospital tiene 200 camas para atender a 300.000 habitantes, 70 de ellas permanecían cerradas por menos criterios economicistas de la orden hospitalaria de San Juan de Dios para reducir gastos. 70 de ellas. Pero que estamos hablando que para una población de apenas 350.000 habitantes, el hospital de Valme tiene aproximadamente 700 camas. Eso es una barbaridad. Que esto es un problema de apuesta política. Es un sinsentido todo esto, de verdad. Un problema de transferencia de la actividad pública al sector privado. El sector privado va a buscar beneficios siempre, de la forma que sea. Si tú eso se lo detraes en condiciones laborales o en condiciones de asistencia a las personas, es lo que está pasando en educación, que hablaba la compañera. Es verdad que la población va bajando, pero vamos a intentar mejorar la calidad y eso se hace con menos ratio. En el caso del hospital lo está comentando el compañero. Es decir, la desproporción que hay entre las 300 camas de la JAF y las 200, has dicho. 200 y 700 en Valme. 700 en Valme para la misma población o el mismo tamaño de población, pues da idea. Es un sinsentido. Claro.